su preexistencia. La palabra preexistencia, ¿qué significa? Son dos palabras que se unen, ¿no? Pre es antes, ¿no? Existencia, obviamente, lo que vive. Antes, ¿no? Dice preexistencia. Dios, Jesucristo, pues vivió, pues obviamente, antes, ¿no? Es lo que vamos a explicar, ¿ya? Partiendo por este principio, Jesús es al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino. Ese es justamente lo que hoy vamos a tratar. Dios hecho hombre, siempre ha existido, y es justamente lo que, revisando la Escritura, vamos a ir distinguiendo. A la Escritura, cuando habla de Jesús, lo presenta como un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. En Juan 1:14, ahí está en la Biblia. ¿Qué tal, mi hermano? Juan 1:14, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la palabra, ¿no? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién estaba mencionando? ¿A quién menciona aquí? A Jesús. Habitó entre nosotros, y mira lo que dice: y vimos su gloria. Esta es una descripción interesante del escritor de Juan, uno de sus discípulos, que no solamente dijo, pues este es Jesús, ¿no? el hombre, el Hijo del Hombre, sino también afirma, dice: vimos su gloria. Es un testigo ocular, presencial de la gloria de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Timoteo 3:15 también afirma acerca de Jesús cuando vino en carne. La palabra carne es como persona. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice la frase en general ahí? Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cuál es la propuesta, hermanos, de esta lección? Es demostrarnos que Dios mismo vino a estar entre nosotros. Amén. Esa es la propuesta. Y para eso no solamente hay que decir yo creo, la Biblia lo afirma, la Biblia lo enseña, y la Biblia usa muchos argumentos de sí misma, de la palabra de Dios, para decirnos que esta es una realidad. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos que solamente vivamos de la parte emocional, no, yo sí creo y punto, ¿no? Ir constatando las evidencias, ¿ya? Las evidencias, más que nada, escriturales. Bien, entonces, en cuanto a su humanidad, Él tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. Cuando Él vino, es su punto de partida como humano. Amén. Pero la concepción no fue humana, fue el instrumento, fue María como parte humana, pero ¿quién fue el gestor? El Espíritu Santo. Es algo, hermano, que quizás racionalmente no podamos comprender, pero es la explicación que Dios da para que nos muestre que Jesús entre nosotros tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Esa dualidad es ahí, ¿no? En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Entonces Jesús, como divino, ¿tiene partida de nacimiento? Como divino. ¿Tiene un principio? No, ¿verdad? Siempre ha existido. Cuando me preguntan, ¿y a Dios quién lo creó? Dios siempre ha existido. La palabra Él es, la palabra es significa que no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Siempre es. ¿Entiendes? Ese es el término, ¿no? Por eso digo, yo soy el que soy. Siempre soy. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios es así, no tiene principio ni fin. Amén. Pues el alfa y el omega, ¿no? Y cuando habla de Jesús, también la Biblia resalta que Jesús humanamente tuvo principio cuando fue concebido por el Espíritu Santo en la vida de María. Pero como Dios no tuvo ni principio ni fin. ¿Se entiende, verdad?
Amén. Siempre ha existido. Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, su Hijo, envió a su Hijo, que dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La pregunta que trasciende de este pasaje es, ¿Jesús vino en cualquier momento que Dios se le ocurrió? No, ¿verdad? Jesús vino justamente como parte del plan de Dios. Entonces, cuando Jesús nació, ya estaba establecido en qué momento. Esos famosos magos que la Biblia describe, que ustedes saben por tradición han puesto nombre, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar, pero en la Biblia no existe eso, ¿no? No son tres y con nombre, como dicen, y uno blanquito, uno negro y el otro, no sé qué colores, ¿no? Un color Coca-Cola, un color Ica-Cola. Esas son tradiciones. Porque gente que se trasladaba de un lugar a otro en la antigüedad, mucho más como ellos, que eran gente importante, la gente tipo gobernantes o reyes, nunca caminaban solos, siempre andaban en caravanas. Siempre la gente iba en caravanas, y mucha gente protegiendo o protegiéndose acerca de lo que hacían. Entonces, cuando vino Jesús, vino en el tiempo que Dios había establecido. Para Dios que nazca cuando los romanos gobernaban fue parte de su plan. Amén. Sabemos muy bien por la manera como se había profetizado cómo iba a morir Jesús. Isaías 53 nos hace recordar eso. Entonces, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los judíos eran muy estrictos también en cómo iban a nacer. Tenían que ser judíos, por ejemplo, de pura cepa, por usar un término, en el tiempo establecido, ¿no? Y Jesús cumplió todos los rigores de la ley, por si acaso. Todos los rigores. Sus padres ni bien dio a luz. ¿A qué tiempo tenían que dedicarlo, hermanos? Ya nació. Y de ahí presentarlo al sacerdote a los 8 días, ¿no? Que más o menos es la figura, al 8º día. ¿Ah? Así que en la Navidad, si no te acuerdas, así te presentamos al 8º día. ¿Ah? Muy judío. ¿Ah? Con ese pudo cumplir al 8º día. Entonces, era bajo los principios de la ley. Ahora, ¿será favorable eso? Bueno, hermano, es un tema más cultural, ¿no? Porque ya no somos bajo la ley judía, estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? Pero sí es razonable que los hijos sean presentados delante de Dios. Bien, Cristo fue preexistente, es decir, existió antes, ¿no? Él existió antes de que hubiera sido encarnado, antes de que nazca como persona. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? Es también evidente que si Cristo es Dios, Él es eterno. O sea, ¿siempre Jesús ha existido? Claro que sí. Como hombre es cuando vino en ese tiempo, ¿no? En la época de los romanos, tuvo 33 años como persona y murió por nosotros. Pero Dios, como Dios, siempre ha existido. Él es eterno, y si Él es eterno, Él es Dios. Amén. Y vamos a encontrar más adelante versículos que dicen literalmente Jesús es Dios. Eso especialmente para leerle a los testigos de Jehová que dicen que no es Dios, pero ahí está, ¿no? Creo que está en 1 Corintios 9:5, si no me equivoco, Jesús es Dios. Bien, y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. Vamos a ver algunos versículos al respecto, ¿ya? Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No era el nombre Jesús, ¿no? Sino Emmanuel, que significa ahora Dios va a estar entre nosotros o con nosotros. Esto fue, y si Isaías escribió 400 años antes de que Jesús venga,
estar entre nosotros. Imagínense, hermano, es como si alguien de ustedes o de mi persona hace 400 años se haya dicho que vamos a nacer. Está difícil. ¿Quién iba a ser sus padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hermanos? Casi no tenemos por cultura árbol genealógico nosotros, ¿verdad? Pero usted va a la Biblia, existe árbol genealógico de la descendencia de Jesús. ¿Ah? Está en Lucas y está en Mateo, ¿verdad? Entonces, se profetizó, hermano, ¿ya? Y ya pues llegó a estar con nosotros. Juan 8:58. Mira lo que Jesús mismo dijo de sí, para que veamos su eternidad. De cierto os digo, ¿qué dice? Antes que Abraham fuese, soy yo. ¡Wow! Imagínate, Jesús estaba en este tiempo, ¿ah? Aquí, ya, 2026. Y Abraham, siglos atrás. Y él ahora te dice, mira, antes que naciese Abraham, yo ya había nacido. Terrenamente, humanamente es una locura, pues no. ¿Quién va a vivir 2000, 3000 años? Pero Jesús estaba afirmando que él siempre ha sido, o sea, como Dios ha estado todo el tiempo, como humano, para venir a dar su vida por nosotros, el tiempo que la Biblia estableció de su presencia en la tierra. Y los judíos, especialmente los que decidieron creer en Jesús, creyeron eso, hermano, de su deidad y eternidad. Juan 17:5. A ver. Juan 17:5. ¿Qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese Juan 17 es la oración que Jesús hizo poco antes de que sea capturado y llevado a sacrificarse por nosotros. Entonces ya estaba en el momento previo a su sacrificio. Y es la oración que hizo, oró por sus discípulos, por los que van a venir, oró por ellos para que no les afecte su sacrificio y su muerte, porque obviamente la sorpresa era la resurrección que ya había hablado, pero los discípulos parece que no la veían. Entonces mira lo que dice, a Dios, ¿no? Orando, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, hermano, cuando Jesús existía, Dios existía, la tierra existía, el mar, el sol, no, Dios siempre ha decidido antes. Él decidió crear, ¿no?, los cielos y la tierra, ¿verdad? En Filipenses nos menciona que dice que fue en forma de Dios. Esa también es su divinidad. Él es Dios y fue en forma de Dios. Colosenses 1:15, a ver, ese sí vamos a detenernos un poquito allí, porque dice bastantes cosas interesantes. Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Ahí un momentito, ¿no? Dense una idea, la imagen del Dios invisible. Que venga a su mente esa frase que dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Está bien o no? Nadie lo vio. Entonces, Dios es invisible. Esas figuras literarias de que Moisés vio sus espaldas o hablaban cara a cara, cara a cara es una figura de intimidad, que andan cerca, pero la Biblia trasciende que ¿quién puede ver directamente a Dios? Nadie. Por decir es luz, imagínate, si el sol nomás con su incandescencia no podemos ni siquiera mirarle, cuánto más el resplandor del Señor. Entonces, pero si queremos conocer a Dios, hay que fijarnos en Jesús. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, especialmente, hermano, téngalo como parte de su formación. Siempre hay que leer los evangelios, así usted lo repite, porque usted quiere conocer más a Dios, más personal, Jesús. ¿Ah? Él es la imagen de Dios, ¿está bien? Del Dios invisible. El primogénito de toda creación, ¿no? El primero, o sea, que el que lo antepone como primero ante todo. Y miren lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
escucha el término, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. A ver, algo ahí que hay en los cielos. En lo material que hay en los cielos. No, en lo material. Los planetas, estrellas en el firmamento. ¿Cuántas estrellas hay, hermano? Incontables. Algunos han puesto nombre a una, a otra, a veces que hay galaxias, vía láctea, infinito, ¿no? Dice, pues fueron creadas todas las cosas y en la tierra, en los cielos y en la tierra. ¿Qué ha creado Dios en la tierra? Ser humano, los animales, los cerros, las plantas, los microorganismos. Miren, hermano, a veces nosotros deberíamos ponernos a pensar, y qué bueno que la ciencia crece en esto. Por ejemplo, el tema de los materiales, ¿no? De los minerales, perdón, ¿no? De los minerales. Si nuestro cuerpo fue hecho de tierra, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, ¿no? Sí. Vamos a discutir eso, no creo. Fue hecho de tierra, tenemos minerales. Y por eso todos los alimentos tienen algo de mineral que puede, ¿no es cierto?, nutrir nuestro cuerpo. Así que si usted come tierra, no hace nada mal, hermano. Y si usted no se baña, dice, estoy sucio, hermano, hermano, ahí que se sienta bien. Para curiosidad, sé que le interesa la locura, ¿no? Pero a mí me gusta ver la locura que la gente se publica. Hay uno que ha hecho así. Usted no quiere envejecer su rostro, no se lave la cara con jabón, ni se lave la cara. Échese agua fría en la mañana, ¿verdad? Porque le va a quitar todo lo que en la noche se ha querido recomponer. No me acuerdo el término minerales que uno tiene. Interesante, ¿no? ¿Ah? Está muy bien, ¿no? Y me pongo, y sigamos con la reflexión, ¿no? Usted ve a las personas, hermanos, que están ya con cierta demencia o indigencia, que viven en el basural, que viven así sucios. ¿Usted lo enfermo? Interesante, ¿eh? No estoy alentando la suciedad, hermano. Pero tiene que entender que hay cosas que tenemos que comprender, ¿no? ¿Ah? Interesante, pero usted no lo ve y que no, que me da rodillas, que me da... Y hermano, estaba leyendo de la gente que está ya con demencia, como no tienen una capacidad para, ¿qué le digo?, para racionalizar todo lo que le pasa, entonces no se enferman pues, tampoco. Porque el estrés está bien, sin ningún problema, eso es lo que más nos enferma. Estaba leyendo una persona que también me dio curiosidad, hermano, no las curiosidades que hay, ¿no? Estaba leyendo una persona que dice, yo soy deportista, camino duro, como saludablemente, y todo lo bueno que hacen, pero tengo enfermedades. Cuando he investigado, el estrés, ¿verdad? O sea, tiene una vida que para agotada mental y emocionalmente. Bueno, hermano, yo le di una carta de la pues déjeme comer tranquilo de noche. Tomando Coca-Cola. Tomar la Coca-Cola. Y bañarse ocasionalmente, hermano. Váyase por limpieza, no se bañen por refrescarse. Bien. Dice también, por él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Dentro de lo invisible, ¿qué hay, hermano? El mundo espiritual, ¿no? Los demonios que existen, y los ángeles, ¿no? Y añade, si hablamos de gobiernos, gobernantes terrenales como espirituales, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, y haya el gobernante que haya, la Biblia dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces los gobernantes en sí cumplen los propósitos de Dios. Pasó pues un malo, un perverso, Nerón y qué sé yo, otra persona. Muchos han sido instrumentos para juicio, hermano. Para juicio, por ejemplo, de Israel, cuando han querido juzgarlo, por ahí aparece que le dice a Nabucodonosor, creo que le dice mi siervo, o sea, a mi servicio. Nabucodonosor, el cruel que arrastró con su pueblo. Entonces Dios puede usar a gente, hermano, para
juzgar. Entonces no nos debe llamar la atención que a veces estas situaciones que parecen grotescas sucedan, ¿no? Y a veces también, hermano, para dar ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en los países donde el evangelio es literalmente perseguido o amenazado, Dios ha demostrado que aún allí puede haber cristianos y crecer en cantidad. Eso para mostrar que el evangelio nunca va a poder ser controlado. Dios tiene poder para eso. Y hay gente que ha sido capaz de dar su vida por pasar una vida a otra persona o por predicar el evangelio. ¿Entiendes? Entonces Dios tiene el control de todo, hermano. Y Él es antes de todas las cosas. Así que, hermano, y son para Él. Eso es lo más hermoso, ¿no? ¿Para qué pelear, hermano? Nuestra vida es para Él. Amén. En Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, sea como persona. Y en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo, que dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, mostrando su eternidad. Suficientes versículos para darnos a entender con la Biblia misma que Jesucristo siempre ha existido y es Dios. Por eso, cuando usted lea la Biblia, vamos a ver a Dios como hombre, que Él mismo, y ahí donde ese versículo que nos debe siempre venir a la cabeza, siendo Dios, decidió dejar su gloria, que es lo más difícil, dejar todo lo que tú eres y venir como hombre. Y de allí tomar la decisión de vivir como el común de los demás a venir como siervo. Por eso cuando lo maltrataban o lo injuriaban, Él como Dios, su hermano, podía dar una palabrita o un gesto de juicio que no hubiese pasado. Pero su misión era sacrificarse por nosotros para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, que es uno de los temas que vamos a ver con esta lección. Con esta lección es bien interesante, todo de Jesús vamos a hablar en estas lecciones. Amén. Bien. Implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno. Estamos en ese punto. La palabra de Dios constante y consistentemente implica la preexistencia y eternidad del Señor Jesucristo. ¿Qué es preexistencia, hermanos? Siempre ha existido, ya desde antes. Y eternidad siempre, ¿no? Será. Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo, o sea, todo lo que ha sido creado por medio de Él, que es la palabra, y para Él. Recuerden que Dios dijo: hágase los cielos. Él es la palabra y se hizo los cielos, ¿no? Por tanto, Él antecede a toda la creación. Yo siempre me he puesto, hermanos, a pensar cuando Jesús sanó a ciegos, a sordos, a mudos, pero la pregunta: ¿cómo sanó un manco? ¿Ah? ¿Entiendes? Un manco, ¿no? Capaz le faltaba una mano, medio brazo. ¿Cómo sanó un manco? ¿Ah? Interesante, hermano. ¿Cómo te parece? Lo hizo crecer. Le volvió a crecer el brazo, se supone. No de otra manera. ¿Ah? Porque, hermanos, Él es Dios. Esa es la idea, ¿no? Por eso aprendamos a mirarlo a Dios en toda esa dimensión de soberanía, de grandeza, de poder, para que tu fe crezca. Si usted no mira a Dios en toda esta gran dimensión, siempre nuestra fe va a ser frágil, hermano, ¿ya? Siempre va a ser frágil. Y volviendo realmente, hermano, bueno, yo no paro tan entretenido, hermano, mirando por el momento que estoy trabajando, quiero relajarme, me pongo a curiosear por ahí. Y sale una niña, bueno, hermano, pues será curiosidad, será coincidencia o será realidad. Una niña mirando al cielo, ahí dice: Dios, yo te amo, ¿ah? Y dame no una señal. Si estás aquí, algo así, di algo, ¿no? Así, ¡pum!, los truenos reventaron, ¿verdad? En ese momento. Está bonito, ¿no?
Si nos poniéramos en la mentalidad del niño, no está discutiendo, no, qué casualidad, que posiblemente. Bueno, hermano, la niña clamó, le dijo te amo y le pidió algo como para que él se muestre y unos rayos profundos se ve el firmamento, ¿no? El cielo. Qué interesante. De la boca de los niños fundaste la fortaleza. Y deberíamos tener esa capacidad, hermano, de creer que nos guarda, nos esconde, nos provee, tiene cuidado de nosotros. Bien, las obras de la creación son adjudicadas a Cristo, por tanto, Él antecede a toda creación. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿No? Juan 1:3, ¿qué dice? Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús está en todo, hermano, lo creado. En todo lo creado, sí. Y también entendamos, es parte de la historia de todo lo que ha sucedido. Él siempre ha estado, hermano, ¿ya? Solamente lo vemos en escena cuando Él decidió dejar su gloria y venir aquí como hombre a nacer entre nosotros. Porque cuando resucitó, Él volvió nuevamente a recuperar su gloria. Amén. Ahora, el ángel de Jehová, cuya apariencia se muestra a menudo en el Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo. Sea como un ángel o como un hombre, Él lleva las marcas de la deidad. No tenemos una figura clara, pero a veces hay personajes en la Biblia que vieron un ser divino, ¿ya? Y hay momentos que aparecía como personas en común. Por ejemplo, en el caso de Abraham, vio que venían algunas personas, inclusive dijo, déjame prepararte un cabrito, ¿no? Y le pidió a Sara que mate un animalito y le cocine y esperen para comer. Como paréntesis, la hospitalidad judía es bien clara, porque todos judíos tienen en la cabeza de que es posible que dé hospitalidad a un ángel. Y Hebreos también nos hace recordar eso. ¿Ah? Y espero que lo creamos también, hermano. ¿Ah? Algunos son ángeles más gorditos. Llega Archie, llega un ángel bien alimentadito. Llego yo a su casa. ¿Ah? Yo soy un ángel, hermano, por si acaso que come parrillo o bacón. Entonces, a veces no sabemos, hermano, quién va Dios a usar o qué ángel puede venir por alguna razón. Como ese pasaje, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y usted escuchó esa historia bonita, ¿no? De un hombre que le pidió a Dios que lo visite y preparó todo y nunca llegó. Y después le reclama a Dios, tú no viniste, le dice, ¿no? Pero en ese día le tocó a la puerta un niño, ¿no? Y le buscó algo de comer. Y dijo, bueno, estoy esperando una visita importante, toma una manzana. Llegó otra persona y le dijo, mire, no tengo abrigo, ¿usted puede un abrigo? Toma el abrigo, estoy apurado de una visita. Y llega la noche y no llegó la visita, es la historia, ¿no? No llegó la visita y le dice Dios, te estuve esperando, no llegaste. ¿Y qué le responde Dios? Yo estuve en ese niño, estuve en esa persona indigente, ese he sido yo. Tomando Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces es posible que a veces, hermano, usted tenga esa experiencia de que Dios va a probar nuestro corazón y va a ver si que somos tan gentiles o amables como espera o misericordiosos como espera, ¿no? Porque Él se muestra como ángel, hermano. Él, por ejemplo, le apareció a Agar. ¿Recuerdan la historia de Agar? A ver cómo se le apareció. No creo que una figura, ¿no? Bueno, una persona. Pero lo vio el niño llorando y actuó, ¿no? A favor. Se le presentó a Abraham, se le presentó a Jacob, a Moisés, a Josué. ¿Quién es Manoa? Ahí se los agarra. Manoa. Papá de Sansón. Su estrellita en la frente. Papá de Sansón. Ahí cuando le digo que antes lo digo que lo debe de criar, ¿no? Que no tome vino, sidra y los licores de ese tiempo.
no le cortarás el cabello, pues es un nazareo. Y ahí es donde aprovechó la mamá de Sansón o la esposa de Manoah y le pregunta al ángel, que en este caso pues es Jesús, ¿y cómo debo de criar a ese niño? Esa frasecita siempre me ha gustado, hermana. Recibe, hermana, escucha, tú que estás en bendición, ¿no? Tú sabes que está contento el abuelo, pero hermano, va a ser nuevamente abuelo, va a estar bajo bendición. Y le preguntó al ángel, que en este caso es Jesús, ¿y cómo debo de criar a ese niño? Es una buena pregunta, ¿no? Señor, ¿cómo voy a criar a ese niño? Porque cada niño es diferente, ¿verdad? Y cada uno tiene un propósito. Y ella le preguntó eso. Él es el quien lucha por los suyos y los defiende. Usted va a ver en la Biblia un montón de oportunidades cuando aparecen los ángeles, que en este caso es Jesús, y defiende a su pueblo. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió, ¿qué dice? El ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¡Wow, hermano! En un solo instante, todos los enemigos del pueblo de Israel, Dios decidió defenderlos. Era un pueblo numerosísimo y miren todo el estrago que hizo por causa de su pueblo. ¿Por qué creen cuando la Biblia dice que caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no te tocará? Dios está mirado como poderoso gigante, dice Dios en Jeremías o en Isaías. Entonces hay que entender, hermano, que no son historias, es la realidad que Dios siempre está con su pueblo. Y capaz a usted o a mí, a cualquiera nos pueda suceder que ante una situación de peligro o cualquier otra razón, alguien aparezca y desea defenderte y tú dices, ¿quién? Pues si ni me conoce. Bueno, es posible que Dios use a un ángel, amén, o su misma presencia. ¿Estamos vivos o no? Salmo 34:7, este también es muy conocido. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué es acampar? Rodear alrededor de los que le temen y lo defienden. Muchos recitan este versículo, pero cortan el le temen, ¿no? La palabra le temen. El respeto, el reconocimiento a Dios. Sigamos. Los títulos adjudicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. Miren todo lo que dice de Jesús. Él es el Alfa, Omega, ¿no? El Cristo, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios en sí mismo, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. Son términos, hermanos, que nos muestran, que le dijeron a Jesús en el Antiguo Testamento, que muestran su divinidad. Amén. Estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento, AT es Antiguo Testamento, acerca de Jehová Dios. Mateo 4:7, ¿qué dice? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién le dijo eso, hermanos? A Satanás, ¿no? A Satanás. Están pasando las noticias en las redes sociales, las noticias del mundial, de la canción que cantaron en medio tiempo del final del mundial, e invoca a Satanás en esa canción. Porque estaba la Pausini, creo que la que canta. Estaba la Pausini, una mujer. No creo que sea ella, ¿no? Bueno, había dos, Shakira, Pausini, otro más, pero o Madonna, ¿no? Menciona a Satanás literalmente, ¿no? Y obviamente, hermanos, nunca olvidemos que Satanás es un enemigo de Dios y del pueblo de Dios y ha venido para matar, para destruir, ¿no? Así que tengamos presente esa idea. Y Satanás, cuando Jesús apareció en escena, su primer trabajo fue hacerlo desistir de su llamado. Obviamente Satanás no conocía el plan completo, ¿no? Si no, no lo hubiese matado, ¿verdad? Pero a tratar de que caiga, que salga del camino. Lo hizo con Adán y lo venció, pues ganó. Y quiso hacer lo mismo con Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo, que le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
¿Por qué usó la Escritura Jesús? Porque es la única fuente de autoridad, hermano, que ni Satanás podía cuestionar. Porque eso también está en Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, ¿no? Una situación que tuvo Israel. Entonces, no hay que provocar a Dios, ¿ya? No hay que provocar a Dios. Bien. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, eso lo dice el salmista. Jehová Dios, a Jesús, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estoy leyendo Apocalipsis con una versión más sencilla para que se me haga fácil, hermano, entenderlo. Y de verdad, hermano, que da bastante temor por las cosas que vendrán en el futuro, ¿no? En el tiempo después del rapto de la iglesia. Pero esa es la idea, hermano. Jesús está allí hasta que todos los enemigos de Dios van a estar como estrado de sus pies. Antiguamente, parte de la cultura de victoria y humillación al enemigo era pisarle la cabeza, ¿no? Por algo dice que él te dirá en el calcañar, no dice pues, pero tú le pisarás la cabeza, le herirás ahí, ¿no? Usted cuando piensa en Samuel, por ejemplo, ¿cómo piensa en Samuel? Un viejito, buena gente, que da leyes, desde niño ama a Dios. Pero él también supo hacer justicia cuando Saúl no mató al rey de Amalek, y lo tenía ahí guardadito. ¿Qué hizo usted? Lean la Biblia, hermano. Mandó a traerlo, lo tiró al piso, ¿y qué hizo él? ¿Qué más sabe la historia? Le voló la cabeza. ¿Ah? Es como un acto de humillación, de victoria sobre el enemigo. Son figuras que la Biblia trasciende para mostrar, hermano, la soberanía de Dios sobre quienes se oponen a Él. Entonces no extrañe que cuando vengan los juicios finales, como ahora hay previas, ¿no? Son previas, anticipos, un terremoto, algo que ha pasado, lastimosamente la gente fallece, pero son principios de dolores, dijo el Señor, ¿no? Principios de dolores. Bien, hermano, de siéntate a mi diestra, comparado con Mateo 22:42, ¿qué dice? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces, cuando dicen acá, ¿de quién está hablando? No, de David. Y que dice, no está hablando de David, está hablando de él, del Señor Jesucristo, que es Dios y soberano. Bien, hermano, no sé si podemos detenernos, hacer alguna pregunta, pero estamos por acá, falta un poquito. Por favor. No, únicamente cuando vemos a las sectas, de ellas se contradicen en muchas cosas. Las más conocidas. Las sectas. El Testigo de Jehová, Mormón, las más conocidas, digamos. Pero coinciden en una sola cosa: rechazan la deidad de Jesús. No aceptan a Creo que es el punto más céntrico, para no decir que tenemos coincidencias, ¿no? Habrá coincidencia con detalles, pero lo más importante, doy gracias por aclarar eso, hermano. Jesús siempre es rechazado. A Dios Madre, a Jesús no lo pone en el centro. Testigo de Jehová, Jesús no lo pone en el centro. Los mormones pueden aludir, pero tienen otra figura de lo que es Dios. No es el Dios que conocemos en la Escritura, es otra figura que ellos manejan. Y aparte que desconocen, pues obviamente, la soberanía de Dios y la Trinidad que tanto explican. Gracias, hermano, me parece oportuno. Bien, si no hay alguna apreciación más o algo que enriquecer, ayúdenos, hermano. Segunda de Corintios 13:14. Son versículos que van a hablar siempre de Dios, de Jesús, como si son el mismo, ¿no? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Se dan cuenta que para Pablo, para los primeros cristianos, mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no era un problema. Veían su propia naturaleza. Se sabe que no están hablando de tres dioses, de uno solo, ¿verdad? Juan 17:3, miren lo que dijo Jesús: y esta es la vida eterna. Si fuera humano, ¿qué va a decir esto? ¿No? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Jesús mismo se posiciona como Dios. Bendito sea Dios por eso, ¿no? ¿En qué viene justamente? Romanos 9:5. Romanos 9:5. Este es un versículo que la Biblia literalmente dice que Jesucristo es Dios. ¿Qué dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Qué más dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No? A nadie van a mencionar así. Este es un versículo interesante, hermano, ¿ya? Porque es uno de los tantos que menciona que Él es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ya cuando Dios ya había muerto y resucitado y volvió a la diestra del Padre, ahora dice Pablo, le escribe a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, confiamos en lo que Dios va a hacer, ¿no? Que se va a manifestar el gran Dios y Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Siempre, hermano, Jesucristo como Dios tiene infinidad de textos. Detallamos unos cuantos más, ¿ya? Por ejemplo, cuando, y ahí están los versículos, solo que ya no los he puesto. Sigue, por favor, hermanita. A ver, creo que está más adelante. El verbo era Dios. Ahí está, ¿qué sigue? Ah, la persistencia del Hijo de Dios y sobreentienden el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. Cuando hablamos de Jesús, la Biblia, y ahí están los versículos, habla de cada atributo que es Dios. Por ejemplo, cuando habla de vida, habla de Jesús. En Juan 1:4, ¿no? Existencia en sí mismo. ¿Qué es inmutabilidad? A ver, por favor, ayúdenme. Inmutable. No cambia. ¿Ah? En hebreo dice eso. Es verdad, ¿no? Ahí dice Juan. Es amor. Es santo, eterno, omnipresente, está en todo lugar. Y omnisciente, todo lo conoce. Y omnipotente, todo lo puede. Todas esas descripciones que hablan de Jesús, hablan, hermano, de sus atributos como Dios. Amén. También vamos a ver que personajes como Tomás, el que decían que era incrédulo, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó, ¿qué expresó en Juan 20:28? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Quién va a hacer esa declaración, hermano? Más aún cuando no creían. Déjeme ver las manos, ¿no? Que están horadadas. Déjeme ver su costado. Jesús se muestra, le muestra las manos, le muestra sus heridas. Y recién dijo, realmente este es Dios, este es Señor, ¿no? Y bueno, y gloria a Dios por eso, hermano. En Hebreos 1:6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ah? Ustedes recuerdan que cuando Jesús estaba, hermano, previo a morir, dice la Biblia, y los ángeles vinieron y le servían. Entonces, Dios mismo entre nosotros. Amén. Finalmente, por lo tanto, se concluye que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él existe de eternidad a eternidad.
Dios, Jesucristo es Dios. Adorémosle, amémosle. Es por eso que, y le insisto, hermanitos, que para mí es muy importante que usted capte esa idea. Lea los evangelios, no como una historia bonita. Lea los evangelios mirando a Jesús, que es Dios entre nosotros. Y su manera, como Él trató a la gente, es la manera como Dios ama a la gente. Su manera como respondió a la fe, es la manera como Dios responde a la fe. Su manera como Él sanó con todo ese poder que manifestaba, es la manera como Dios tiene poder para manifestarse. Amén. Su paciencia ante la gente que le rechazaba, aún lo incriminaba y aún lo mató, porque Dios quiere que nadie se pierda, que todos se salven. ¿Entienden? Y por eso vino a morir por nosotros en la cruz. Uno de los temas que vamos a estudiar en el poco que este curso es justamente para entender qué significa su sacrificio, ¿no? El cordero, cómo se sacrifica, por qué se sacrifica, y es muy interesante. Bien, hermanos, ¿algún aporte para concluir ya? Estamos acabando exactamente a la hora, hermano, ¿ya? Son 8:42. ¿Alguna pregunta? Bien, ya para la próxima semana, Dios mediante, pongo el alcance, hermano, la herramienta. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece si agradecemos a Dios por Jesucristo nuestro Señor? Amén. Señor amado, con temor reverente nos acercamos a ti y queremos darte las gracias, oh Padre amado, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios nuestro, nuestro Emmanuel. Y queremos agradecerte porque cuando estuviste aquí entre nosotros, no desmayaste, recibiste una mala bienvenida, porque dice tu palabra que a los suyos vino y los suyos no te recibieron. Muchos no reconocieron que tú estuviste entre nosotros. Y Padre Santo, ahora que a través de la historia entendemos eso, a través de tu palabra, en este tiempo, Señor, en estos finales de los tiempos, mirando tu palabra, vemos que tú, Jesús, has sido Dios entre nosotros y que ahora estás a la diestra del Padre. Y te agradecemos de todo corazón por tu amor, por tu paciencia, por tu compromiso, tu fidelidad, para dar tu vida por nosotros. Gracias porque siempre has existido, existes y siempre existirás. Gracias porque ahora a la diestra del Padre, esta tu palabra nos dice que tú intercedes por nosotros. Gracias por tal amor, porque sabes, Padre, que somos frágiles, pero te amamos y te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Enséñanos a conocerte cada día más. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Y cada vez que me permitas leer los evangelios, Señor, pueda yo mirarte con los ojos apropiados, viendo tu grandeza, tu soberanía. Ciertamente como humano, que lloraste, te sentiste abatido, te indignaste, pero ese es tu corazón, Señor. Pero no fuiste nada negativo, Señor, al contrario, muy provechoso para toda la humanidad. Gracias, mi Dios, porque también esta salvación tan grande nos ha alcanzado. Y ahora, Señor, aquí, después de tantos siglos, te conocemos y oramos para que más gente te conozca y sepa que tú eres Dios por encima de todo. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Sigue guiando nuestras vidas a conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano.